buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, buen provecho. Y nuevamente bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe y lo hacemos a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham y me acompaña aquí mi amigo, mi hermano Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando. ¿Cómo está, Edgar, en el día de hoy? Otro día más, otro programa más, así que saludo a todas aquellas personas que se conectan con nosotros. A la verdad que hoy, yo creo que este programa será tal vez uno de los más controversiales que hemos grabado. ¿Tú crees? Nos hemos preparado, sí, yo creo que sí. Hemos escrito, pero va a ser muy bueno. Sí, va a ser muy formativo. Ya que nos va a poder ayudar a ver un tema que está sumamente picante en este momento a través de un lente bíblico, que yo creo que es lo más importante. De antemano no creo que todos vamos a estar de acuerdo, pero eso es asunto que usted tiene que ir con la Biblia más tarde y estudiarlo, ¿verdad? Y yo creo que esa es la meta de lo que tenemos. También aprovecho para dar el recordatorio de madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, es el lugar donde puedes visitar en la red para poder accesar todos los programas que tenemos, todos los artículos que hemos escrito. Nuestra meta es poder brindar, como quien dice, herramientas a la iglesia de Cristo. Diferentes temas que hemos tocado y lo hemos hecho intencionalmente porque entendemos que hay necesidades dentro de nuestra comunidad latina, cristiana, y esperamos que este de hoy también se pueda añadir y sea de mucha bendición. Así que madurandoencristo.org es el lugar donde tienes que visitar. Si también estás buscando una iglesia de sana doctrina, puedes ir a madurandoencristo.org. Amén. Bueno, Edgar, el tema para hoy, y fíjate, me siento hasta nervioso y todo, mira esto. Es broma. El tema de hoy es muy interesante y, como he dicho, es un tema un poco controversial y ha sido no controversial solamente para este tiempo, sino ha sido a través de los últimos años. Y el tema ¿es la inmigración un derecho? La inmigración es un tema que sabemos que genera muchos debates dentro de la iglesia y también dentro de la sociedad. Algunos cristianos enfatizan la compasión y el deber de recibir al extranjero, mientras que otros destacan la importancia de la ley y el orden. Pero ¿cómo podemos equilibrar ambos principios? La respuesta está, como sabemos, en la sabiduría bíblica y el orden del amor, como lo hemos visto, ¿verdad? El ordo amoris. Debemos amar a todos, pero en el grado y en el orden correctos. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Un amor desordenado, Edgar, y amigo que me escucha, puede llevar a la injusticia o a descuidar nuestras responsabilidades principales. Ahora, estaremos viendo este tema y estaremos explorando este tema bajo 3 principios bíblicos que nos van a ayudar a tener una perspectiva correcta sobre la inmigración. Edgar, vamos a comenzar, ya que diste la introducción de Madurando en Cristo, vamos a comenzar a ver este tema. Y quiero hacer esta pregunta. Si Dios es un Dios de orden, ¿qué dice la Biblia sobre el papel del gobierno en la inmigración? Tremenda pregunta. Yo creo que comenzamos con nuestro primer punto contestando esa pregunta, y es: el gobierno tiene un rol en la justicia. Tal vez una persona que vive en otro país donde el socialismo está arrasando, y te dice, hermano, pero ¿cómo es posible si donde yo vivo el gobierno no sostiene, no promueve la justicia? Bueno, la realidad es lo que la Biblia nos dice, es lo que se supone que un gobierno haga. De que un gobierno esté haciéndolo o no, eso es otro tema aparte, pero la respuesta es esa. ¿Qué dice la Biblia sobre el papel del gobierno en la inmigración? Bueno, hablando primero del gobierno, el gobierno tiene un rol de justicia y vemos que Dios establece la autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, la Biblia enseña, Carlos, que Dios ha instituido las autoridades para mantener el orden y la justicia. Por eso es que Él constituye estos gobiernos. Si no lo hacen, Dios los va a juzgar. Amén. Pero esa es la función original por la cual Dios los pone ahí. Ahora, Romanos 13, del 1 al 7, a nosotros los cristianos nos llama a someternos a las leyes del gobierno. Ahora, tengo una aclaración. No es someterse ciegamente. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos sometemos a las leyes del gobierno siempre y cuando no contradigan la ley de Dios. Esto es muy importante.
Ahora, esto significa que las leyes de inmigración no son en sí mismas injustas ni contrarias a la voluntad de Dios. Nosotros vemos que los países tienen el derecho de establecer regulaciones para proteger a sus ciudadanos y mantener el orden social. Entonces, creo que es importante comenzar con esta respuesta de que el gobierno tiene un rol en la justicia. Yo diría más, el gobierno tiene una responsabilidad de ejecutar un rol en la justicia. También creo que Romanos 13 Pablo llama a los gobiernos un ministro, un diácono de Dios, para que infunja el orden y la justicia en medio de la sociedad, en medio de las ciudades, ¿verdad? Entonces entiendo que es algo muy importante y muy buen punto para comenzar, porque creo que a través de la historia y en estos últimos tiempos se ha visto al gobierno desde el punto de vista cristiano de una manera incorrecta. ¿Estás de acuerdo conmigo, Edgar? Sí, no, yo diría más. Yo diría que aun cuando yo dije esa expresión de que el gobierno tiene un rol en la justicia, y muchos de nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo que escuchan este programa, ellos pues dicen, eso es imposible porque mi país no está con el lado de la justicia. No está favoreciendo la ley de Dios. Bueno, y aunque no fueran cristianos, ni siquiera piensan en el beneficio, el bienestar de los ciudadanos de ese país, de esa ciudad. Y amigo, hermano, tienes razón. Eso es verdad. Pero la pregunta es, si Dios entonces es un Dios de orden, ¿cómo es que Dios presenta el gobierno? ¿Cómo es que el gobierno debe entonces de funcionar específicamente en el área de lo que es la inmigración? Y por eso es que apunté a Romanos 13. Romanos 13 me dice que debemos de someternos. Y es más, si recuerdas el contexto, Pablo le está hablando a la iglesia en Roma que está siendo perseguida. Entonces Pablo está diciendo, usted tiene que someterse. Entonces ponte a pensar de que Pablo te dice, sométete a las mismas personas que te quieren matar porque tú no declaras al César el Señor, tú declaras a Jesucristo como Señor. Parece como que no tiene sentido, pero al fin del día, hermano, nosotros nos sometemos con una conciencia clara de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, si Nero o el César o quien sea me dice a mí, yo soy Dios y tú me tienes que adorar a mí, bueno, pues yo lo más probable es que soy medio carifresco, me eché a reír y diga, no, yo no te voy a adorar y tú no eres Dios. Y por eso es que la gente murió. Por eso es que cuando más tarde Pablo dice, ¿te acuerdas cuando habla de la salvación? Entonces está hablando de lo que muchas personas llaman la oración del pecador. Dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, muchas personas creen que ese verso está hablando de yo aceptar a Cristo en mi corazón. Right? Y no estoy diciendo que una persona, eso no sea, claro. Una persona que es salva clama a Dios. Sí, porque dije no, sí, la idea es que sí, nosotros clamamos a Dios. Amén. Señor, misericordia por mi vida, mi familia. Pero ese verso no está apuntando a eso. En ese verso Pablo está diciendo de que todo cristiano que confiese con su boca que Jesucristo y no el César es Dios, está mostrando de que es cristiano. ¿Por qué? Porque en esos tiempos pasaban los soldados romanos, estaban fastidiándole la vida a las personas, donde decían, ¿y tú crees que el César es el Señor? El Curios. Y la gente dice, no, el Curios es Cristo. Entonces los cogían, los llevaban presos a torturarlos. ¿Por qué? Porque esa era la prueba de lealtad. Entonces yo creo que cuando estamos hablando aquí de esta idea del orden de Dios, cuál es el papel del gobierno en lo que es la inmigración, bueno, se supone que la inmigración es un aspecto donde un gobierno está actuando a favor de lo que es la justicia. Y ahí yo creo que podemos continuar desarrollando en unos momentos. Amén. Vamos a ilustrar esto, Edgar, como siempre hacemos en nuestro programa. Imagina una ciudad con un solo portón de entrada. Dentro de esa ciudad y ese portón hay un guardia que regula quién puede entrar y quién puede salir. El guardia no está siendo discriminatorio. El guardia no está diciendo, bueno, voy a elegir quién entra y quién no sale. Él está siguiendo las reglas de la ciudad y del estado para permitir la entrada y la salida de las personas. Ahora, ¿qué está haciendo este guardia ahí? Siendo seguridad. Y esa seguridad es esencial para el bienestar de los que ya viven allí. Una persona que está en una ciudad va a querer, ok, yo quiero seguridad, yo no quiero el portón abierto, que entre quien sea. Pues es lo mismo. De la misma manera, los gobiernos tienen el derecho de regular la inmigración. No es injusto que un país establezca leyes que protejan su economía, su cultura y su seguridad. Eso en la Biblia no vemos que eso esté mal. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto, ¿verdad? Para comenzar. Que es la parte más importante. Claro, amén. Para nosotros como cristianos, porque hemos mencionado, y Edgar y yo estuvimos de acuerdo en eso, de que el cristiano muchas veces no tiene una perspectiva correcta del gobierno. ¿Qué debes de tener en consideración, hermano y hermana que me escucha? Que debes obedecer las leyes civiles, incluyendo las de inmigración.
siempre y cuando, aquí está el paréntesis, siempre que no vayan en contra de la voluntad de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29, luego que Pedro y Juan fueron apresados por predicar y sanar a una persona en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la respuesta que le dan a estas personas que están en el Sanedrín? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Estamos de acuerdo en eso. Pero Pedro no dijo, bueno, pues yo hago lo que me da la gana. No. Él se dirigió a la autoridad con respeto. Pero cuando ya la autoridad dijo, no prediques más en el nombre de Jesús, dijo, no, que yo no puedo hacer eso. En segundo lugar, ora por los gobernantes. Tenemos mandatos bíblicos como 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Sí, Pablo dice que tú des acciones de gracias por los que están en autoridad. Porque imagínate que no estuvieran. Hay que darle gracias a Dios. Porque aunque sean los peores, mantienen un orden. Bueno, es mejor tener un gobierno malo que no la anarquía. Correcto. Entonces aquí vemos que hay que orar por los gobernantes. ¿Para qué? Para que tengan sabiduría, para tomar decisiones sobre inmigración. Aquí tenemos también de cómo nosotros como creyentes oramos por ellos y también influenciamos al magistrado menor, a nuestras comunidades. Es parte de nuestro rol como creyentes, orar por ellos. No solamente por los presidentes que están en autoridad, sino por el alcalde, por el policía, por el sheriff del condado. En tercer lugar, no fomentes la ilegalidad. Es importante. En lugar de ello, ¿qué debes hacer? Ayudar a los inmigrantes a encontrar formas legítimas de establecerse. Levítico 19, capítulo 19, versículo 33 al 34 dice lo siguiente: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimas. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí vemos claramente que el Dios no fomenta la ilegalidad, sino que nos llama que nosotros debemos de buscar ayudar en formas legítimas a los inmigrantes. Ahora, Edgar, tomando en consideración ya este primer punto de que debemos de tener una perspectiva correcta del gobierno, si las leyes son necesarias, y sabemos que sí, ¿cómo debe responder la iglesia ante los inmigrantes? Tremenda pregunta. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es: la iglesia debe demostrar hospitalidad. Debe demostrar hospitalidad. Pero hay un balance que vamos también a tocar que es importante iluminar. Yo diría que Dios nos llama al amar al extranjero. Eso entonces yo creo que volvemos al verso que estaba leyendo de Levítico 19, 33 al 34, donde Dios instruyó a Israel a tratar con justicia y amor a los extranjeros. Y aunque Israel tenía fronteras y leyes, también tenía la responsabilidad de cuidar a los forasteros que vivían entre ellos. Entonces, de la misma manera, Carlos, los cristianos debemos de tratar a los inmigrantes con amor y dignidad. Eso es importante porque ellos también son hechos en la imagen de Dios. Ahora, la hospitalidad es un mandato bíblico. Por eso, si acordamos Hebreos capítulo 13, versículo 12, nos habla de esto, pero también debemos de recordar, Hebreos 13, versículo 2, pero debe ejercerse con sabiduría y dentro del orden del amor. Y yo creo que eso es muy importante porque cuando no tenemos ese balance, podemos ser amorosos y no respetar las leyes de Dios. Y ese es el problema. Yo creo que es una tensión que tenemos hoy en día, donde la gente tal vez se acostumbró en un momento dado a permitir que se quebrara la ley bajo la excusa del amor. Pero el que verdaderamente ama de la forma que Dios ama, y nadie puede amar a Dios y no sostener leyes que son definidas por Dios, que no niegan la palabra de Dios. Y aquí es donde entonces viene el problema de muchas personas. No, que tú no estás siendo justo. Bueno, la justicia verdadera es honrar a Dios. Amén. Y si honramos a Dios, tenemos que honrar a las autoridades que nos ha dado, que nos están diciendo que eso no es legal. Hermano, pero esta persona no tiene nada. Créame, yo entiendo. Yo mismo nací en Costa Rica, yo no nací en los Estados Unidos. Yo tuve que correr un proceso, ¿verdad?, largo de estas cosas. Pero, hermano, entendamos algo. Nosotros no podemos hacer excusas para quebrar las leyes para amar a una persona. Usted no puede amar a Dios y quebrar la ley y amar a su hermano.
Esto es difícil y es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque el peligro del amor es que puede ser un amor desordenado y no queremos hacer eso. Si bien, Carlos, debemos amar a los inmigrantes y debemos hacerlo, específicamente con el evangelio, no podemos hacerlo a expensas de nuestras primeras responsabilidades y ese es el problema. Entonces, un amor desordenado ocurre cuando descuidamos nuestra familia, iglesia o nación. Aquí está el problema. ¿Para qué? Para enfocarnos solo en lo de afuera. Vamos a ilustrar esto y creo que lo voy a ilustrar con algo bíblico. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37 nos habla la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Jesús enseña en esa parábola de que nuestro prójimo no es solo el que comparte nuestra cultura o nacionalidad, sino aquel que está en necesidad. Pero hay que ver cómo el samaritano operó. El buen samaritano sabemos que fue de todas las personas que se aparecieron el único que ayudó. Pero ¿cómo ayudó él? Según su capacidad, sin comprometer su responsabilidad principal. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, hay que ser hospitalero con los inmigrantes. Vimos el texto de Levítico, donde en el Antiguo Testamento Dios manda a Israel a que recordara que tratara al extranjero como Él los trató cuando los sacó de Egipto y que recordaran siempre esa realidad de que ellos habían sido rescatados. Pues, sé hospitalario con los inmigrantes, pero sin descuidar tu familia y tu comunidad. O sea, no puedes quitarle, como decía mi papá, el pan que tiene en la boca para dárselo a otro. Entonces estás creando un problema mayor. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, nos recuerda lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es. En segundo lugar, provee ayuda práctica, como comida, vestimenta y orientación. Pero recuerda esto, sin fomentar la ilegalidad. Tú debes recordar también de que en estos lugares los que vimos y los estados donde tienen esto que recurre constantemente, ¿verdad? Hay estados que la inmigración es algo más recurrente que en otros. Tú tienes que tener personas en tu iglesia preparadas sobre este tema. Correcto. Para que puedan ayudar. ¿Y dónde pueden ir las personas que necesitan ayuda en esta área? Y eso es parte de la ayuda práctica que estamos hablando. Santiago capítulo 2, versículo 15 al 16 nos recuerda: y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces vemos la realidad de que debes proveer ayuda práctica. En tercer lugar, lo más importante, predica el evangelio, recordando que la mayor necesidad de cualquier persona es la salvación en Cristo, es que tenga la nacionalidad celestial. Amén. No ninguna otra. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, nos da el llamado de la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, Edgar, hemos visto la realidad de que debemos tener una perspectiva correcta de que el gobierno fue puesto por Dios para que haga leyes que protejan al ciudadano. Correcto. En segundo lugar, debemos recordar que la iglesia debe mostrar hospitalidad. Ahora, Edgar, ¿cómo equilibramos la compasión con nuestras responsabilidades principales? Yo creo que esto es una gran tensión. Este es el problema. Aquí es donde más las personas pueden tener diferencias de opinión. Y nos da entonces el tercer punto y final, que es: nuestra prioridad es la familia y la iglesia. Escúchalo bien. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios nos llama a amar a un amor con prioridades. Para eso podemos entonces hacer referencia en Gálatas capítulo 6, versículo 10, porque Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10, así que mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Pablo nos está diciendo: no ayudemos a otros, pero nota que él da la forma que describe es especialmente. Está hablando de una categoría única a los de la familia de la fe. Entonces esto significa que aunque debemos de hacer el bien a todos, amén a eso, nuestra primera responsabilidad es con nuestra familia y con nuestra iglesia. El amor desordenado ocurre cuando priorizamos a los de afuera sobre lo que Dios nos ha encomendado a cuidar primero. Esto es muy importante recordar, porque de nuevo volvemos a esta idea: el amor desordenado en la sociedad. Y cuando una nación, Carlos, pone las necesidades de los inmigrantes antes que las de sus propios ciudadanos, cae en un amor desordenado.
Entonces el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar primero de su pueblo y después, en la medida de sus posibilidades, extender ayuda a otros. Y de la misma manera, añado esto, un cristiano debe primero cuidar de su hogar antes de ayudar a otros. 1 Timoteo 5:8 advierte Pablo y dice, y tú lo leíste anteriormente, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, mira, de nuevo esa palabra, ha negado la fe y es peor que alguien que niega a Dios. Un incrédulo, que eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Amén. Vamos a ilustrar esto. Un hombre quiere ayudar a los pobres, pero sus propios hijos están pasando hambre. Lo mismo que te dije. Tiene un canto de pan, se lo saca de la boca a sus hijos y se lo da a otro. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, su primera responsabilidad es con su hogar, es con los de su casa. Y de la misma manera, hermano y hermana que me escuché, y yo sé que aquí es un tema que debemos echar un poco las emociones a un lado y ver las cosas como Dios nos las muestra. De la misma manera, un país, una iglesia debe primero cuidar a su gente y antes de extender sus recursos a otros. Entonces, ¿cómo debemos aplicar esto para tener una manera saludable de verla? Bueno, hermano, ten en prioridad a tu familia y a la iglesia antes de extender ayuda a otros. Como recordamos, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 dice lo siguiente: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Ves? Una persona viuda, pero esta viuda tiene hijos, ¿qué debe hacer? Pues los hijos deben tomar responsabilidad sobre la viuda. La iglesia no puede, no, deja de hacer todo y ayuda a esta viuda. No, pero tiene hijos. No te preocupes. Vamos a ayudarla como quieran. No, hay un proceso que Pablo dice, no, los hijos deben de hacerse cargo. Entonces, en segundo lugar, ayuda a los inmigrantes creyentes. ¿Cómo debes ayudarlos? Bueno, ayúdalos a encontrar una comunidad de la iglesia. En Éxodo capítulo 22, versículo 21 nos recuerda, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Tampoco es que se la pongas difícil. Correcto. Ámalo, dale un ambiente, no lo trates como si fuera un rechazado. Es creyente, está trabajando sus circunstancias. Ámalo en Cristo. Dale gloria a Dios que está haciendo las cosas bien. Anímalo que haga las cosas bien. Ahora, en tercer lugar, sé sabio con los recursos, recordando que ayudar a otros no significa descuidar tus responsabilidades primarias. Lucas capítulo 14, versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Importante. ¿Tú te imaginas que tú te sientas contra una casa? Ay, me quedé corto de madera. Ay, me quedé corto de cables para la electricidad. Es una locura. Ahí tiene que haber un cálculo, un presupuesto, ¿eh? Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer como creyentes. Ser sabios y buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Yo diría, Carlos, en conclusión, entonces, la Biblia nos llama a equilibrar justicia y misericordia en el tema de la inmigración. El gobierno no tiene derecho tiene el derecho y el deber de hacer cumplir las leyes para proteger a su gente. Los cristianos deben mostrar hospitalidad y amor a los inmigrantes dentro del orden del amor. Y vemos también que nuestra prioridad es la familia y la iglesia antes de los de afuera. Entonces, si nosotros seguimos estos principios, vamos a honrar a Dios en la manera en que respondemos a la inmigración. Entonces, estos 3 llamados que quiero aplicar. Número 1, hermano, quiero ayudar, quiero animarte. Ora por los gobernantes. ¿Para qué? Para que establezcan leyes de inmigración justas y sabias. Número 2, muestra hospitalidad a los inmigrantes, sin comprometer el orden del amor. Volvemos a esa idea, porque a todo el mundo le gusta el amor, pero tiene un amor desordenado. Correcto. Tercero y último, apoya a los creyentes inmigrantes. ¿Cómo? Ayudándolos a encontrar una comunidad en la iglesia. Y yo añadiría más, ayúdalos para que se puedan someter al orden legal, gubernamental del país que ellos viven. Amén. Porque hay un orden. Hay personas que creen, no, yo sencillamente voy a aparecerme. Bueno, puedes aparecerte, pero eso es ilegal. Entonces, me da gracia porque para algunas cosas queremos predicar la ley de Dios, la importancia de la santidad. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Pero tú no eres santo y actúas como si Dios no fuera santo, y Dios nos tiene que ayudar en esa área a seguir madurando, Carlos, porque queremos tener un amor que muestra el amor de Dios, y el amor de Dios siempre ha sido gobernado por su ley, la cual demuestra su carácter. Y si no vamos a orar de esa forma, o no vamos a amar de esa forma, pues que Dios nos ayude, porque estamos mal y debemos de arrepentirnos. Bueno, Carlos, gracias siempre por acompañarme. Siempre un placer, mi hermano. Esperamos que este tema sea de ayuda para los que lo escucharon. Sabemos que es de mucha bendición.
Y por eso traemos mucha escritura. Queremos que tú estés seguro de que la palabra de Dios está sustentando lo que estamos diciendo. Y nada, gracias por acompañarnos en una edición más de Madurando en Cristo, donde nuestra meta, nuestro propósito es de poder nutrir el alma, creciendo en gracia para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.